Hola, bendiciones para todos. Es para mí una alegría poder compartir con ustedes hoy la palabra de Dios, poder comunicarnos aunque sea por este medio, poder decirles que me alegra, poder saber que comparto con ustedes, aunque sea virtualmente, una palabra que Dios ha traído a mi corazón y que ha transformado mi vida grandemente en esta semana. Entonces yo les quiero invitar a que cerremos nuestros ojos, pero antes de cerrar nuestros ojos para orar, podamos sentarnos cómodos, podamos tener una Biblia a la mano, porque vamos a estar viendo varios textos bíblicos y pues podamos venir y tomar este tiempo como un refrigerio para cada uno de nuestros espíritus, nuestras almas, nuestro ser de parte de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a despegarnos un momentico del mundo que nos rodea y vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Amado Señor, te quiero dar muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por el Espíritu Santo que hoy está en cada uno de nosotros, Señor, en el lugar donde estamos. Es la unidad en tu Espíritu la que nos lleva, Señor, a poder comprender tu palabra y tu amor en medio de este tiempo. Quiero colocar cada una de las personas que nos están viendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya. Bueno, entonces hoy les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 13, versículo 1. Proverbios capítulo 13, versículo 1 dice de la siguiente manera: El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y vamos por un momentico también a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces, como ustedes ven los dos textos que acabamos de leer, hoy vamos a hablar acerca de los burladores. Y el estudio del día de hoy lo he querido colocar: ¿seré yo un burlador? Y quiero que bajo ciertas características y bajo ciertas descripciones que la Biblia nos hace acerca de los burladores, lleguemos nosotros a comprender si nos hemos llegado a sentar en las sillas de los burladores, hemos estado alrededor de burladores o hemos sido nosotros burladores. Entonces vamos a ir desmenuzando entonces quiénes son los burladores. En la Biblia, los burladores son aquellos que deciden no creer en Dios y en su palabra. Ellos hacen lo que sea para ridiculizar y para hacer quedar mal a los que siguen a Dios. Entonces en la Biblia el burlador es aquella persona que hace lo que sea para hacer quedar mal a las personas que hablan de Dios, para estar ridiculizando a las personas que hablan de Dios, para estar haciendo quedar en vergüenza a los que están hablando y a los que están siguiendo los caminos de Dios. Eso no significa de que ellos no estén en el camino de Dios o no estén creyendo que siguen el camino de Dios. Entonces, desde siempre en la Biblia han existido los burladores. Aún en el tiempo de Jesús existieron muchos burladores. Pero miremos cómo también la palabra nos describe a un burlador. Según Proverbios capítulo 14, versículo 9, un burlador es aquel que habla con burla y desprecio y piensa que es gracioso cuando alguien peca. Que habla con burla y desprecia y piensa que es gracioso cuando alguien peca. O sea que está agraciando cuando hay pecado. Eso es como cuando el niño dice una grosería y está aprendiendo a hablar. Y entonces los papás dicen: ay, qué lindo, mire cómo dijo esa grosería, mire cómo la pronunció de bonito. ¿Cierto? No, hemos visto ese tipo de personas. Aún nosotros mismos hemos sido ese tipo de personas. Nos alegramos cuando alguien peca. O otro tipo de alegría que causa cuando las personas pecan es que no se normaliza todo. Ah, es normal. Ya hoy en día es normal que ya el alfabeto no alcance para describir la comunidad. LGTBIJYXZ, no sé cuántas más letras tenemos, y la gente es normal. Hay muchas personas, ya todo el mundo es abierto. Desde el tiempo de Noé, desde los primeros tiempos, desde Adán, desde Eva, el pecado existe y las personas dicen: sí, siempre ha existido el pecado. Sí,
La diferencia que hay de ese tiempo a este tiempo, ¿saben cuál es? Que en ese tiempo la gente sabía que era pecado. La gente era más reservada porque siempre tenían temor y sabían que estaban cometiendo un pecado. Hoy en día nosotros cometemos pecados y nos parece muy normal. Esa es la diferencia que había entre el tiempo antiguo, que también existía pecado, y en el tiempo de hoy, que también existe aún mucho más pecado. Pero en el tiempo antiguo las personas sabían que era pecado. Y hoy en día nosotros hemos camuflado tanto el pecado que ya ni siquiera nosotros mismos reconocemos que es pecado, sino que todo es normal. Pero bueno, esa es la primera característica de un burlador. Entonces, le parece gracioso cuando la gente peca, cuando las personas pecan, ¿cierto? Le encanta reírse de las faltas de los demás. Le fascina reírse de las faltas que los demás cometen. Proverbios 18 nos habla acerca de eso. Proverbios 18, versículo 8, nos habla de que las personas burladoras se ríen de las faltas que cometen los demás y les gusta estar alardeando de las faltas que cometen los demás. Y entonces a eso le llamé yo chismosear. Uy, pero mira, Julanito, mira lo que hizo. Perancejito, pero mira la falta que cometió. Ese no es que era tan cristiano. Y ese no es que iba a la iglesia cristiana de X o de Y parte. Mira, otra característica, otra descripción de las personas burladoras. Pero además de eso, son imposibles de enseñar, no toman consejo, solo creen en lo que ellos saben y en lo que ellos piensan. Pensemos por un momento en eso. No toman consejo de lo que les dicen, solamente se creen en lo que ellos piensan y en lo que ellos saben. No sé si les parece conocido. No sé si se identifican con algunas de estas características. Yo quiero que empecemos a pensar. Hay varias características y yo solamente estoy mencionando 3, 4 características. Primero, se ríen cuando alguien peca, ¿cierto? Les parece muy gracioso. Segundo, les encanta reírse también de las faltas de los demás. Tercero, solamente creen en lo que ellos saben y en lo que ellos enseñan. Cuarto, son orgullosos. Y por ahí leí que el hombre orgulloso tiene 3 nombres: orgulloso, altivo y burlador. Ahí les voy dejando una pildorita para que cada uno de nosotros vayamos pensando, ¿seré yo un burlador? ¿Seré que me describo con alguna de estas características que están dando aquí? Pero ahora vamos a adelantar un poquito más y vamos a ver los burladores de los últimos días. Como leímos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3, dice Pablo que en los últimos días vendrán burladores, y quiero que vayamos un momentico. Por eso les dije al principio, vamos a tener nuestra Biblia porque vamos a estar en varios textos bíblicos para que podamos comprender bien el concepto acerca de los burladores. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, que en los postreros días vendrán burladores. Ya vimos las características de los burladores. Y también dice que andando según sus propias concupiscencias, que andando según su propio pecado, que andando según su propia manera de pensar qué es lo bueno o qué son lo malo, ¿cierto? Entonces, más adelante también dice, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Y es que los burladores aquí toman otro consejo, y es que empiezan a decir, ay, nosotros creemos mucho en Dios, pero desde hace 2000 años están diciendo que Cristo viene, que Cristo va a volver, y yo nunca lo he visto, yo no lo veo por ningún lado que viene, no lo veo que llega. Entonces yo quiero que nosotros empecemos a pensar, si nosotros hemos sido parte de esas personas que dicen, sí, yo creo que Cristo viene, sí, yo escucho que hace 2000 años están diciendo que Cristo volverá, los discípulos decían que Cristo pronto viene, los profetas decían que el Cristo vendría. ¿Y dónde está? Que no lo hemos visto. ¿Dónde está? Esas son características que las personas van tomando. Hoy en día empezamos a decir, no, es que hay tanto legalismo.
No, es que yo no me meto a una religión porque hay tanto legalismo. No, es el tiempo de transformarnos, es el tiempo de pensar, de que ya no podemos seguir pensando igual a los viejitos. Es que los viejitos eran achapados a la antigua. Es que ya nosotros estamos en la edad moderna. Somos las personas que somos muy modernos. Y quiero que empecemos a pensar, ¿seremos burladores? ¿Será que estamos en ese rango de los burladores? Porque hay una línea muy pequeña entre ser del pueblo de Dios y no estar en medio de los burladores, y ser del pueblo de Dios y estar dentro de los burladores. Entonces voy a corroborarles, perdón, por qué les estoy diciendo esto. Según segunda de Timoteo, la palabra de Dios es muy amplia en hablarnos de los burladores, y según segunda de Timoteo también nos da algunas características acerca de los burladores. Y vamos a ir por un momentico ahí adelante de segunda de Pedro, vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y en el capítulo 3 de segunda de Timoteo del 1 al 5 también dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le dice Pablo a Timoteo, porque habrán hombres, y entonces ahí empieza a decirnos ciertas características, ciertas actuaciones, ciertos rangos de personas que son burladores. Y yo quiero que examinemos con detenimiento estas personas, que observemos con detenimiento cómo son estas personas burladoras. Empecemos a observar con detenimiento. Son 20 formas de ser, 20 características, 20 rasgos de personas, como ustedes lo quieran llamar, que actúan como burladores de Dios y de su palabra. Y yo los anoté en mi cuaderno. Quiero leérselos detenidamente. ¿Cuáles son estos 20 tipos de personas? Ustedes los van leyendo ahí desde segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 2 en adelante. Y dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de piedad. Y quiero que empiecen a pensar, ¿seré, Señor, yo un burlador? ¿Seré yo un burlador? ¿Seré que he estado dentro de esos burladores? ¿Seré que aún tengo algunas características de burlador? Porque eso me llevó a mí a confrontar demasiado mi corazón. Iglesia, quiero confesar públicamente delante de ustedes. Tengo varias características de las que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, debes estar muy cuidadoso, debes de estar muy atento con este tipo de personas. Y créame que yo cuando estuve leyendo estas características que vean aquí, estas acciones de personas, me identifiqué con varias. Llegué a chulear varias características, no les voy a decir cuántas, es personal, pero chuleé varias, las anoté aquí en mi cuaderno y chuleé varias, y, y me llevaron a confrontar bastante mi corazón. Y más cuando leí lo que Pablo le dice a Timoteo ahí en el versículo 5, en la parte B del versículo 5 dice, a estos evita, a estos evita. Y yo empecé a pensar, Dios mío, ¿por qué a estos hay que evitarlos? ¿Por qué? A estos evita, porque estos son los que llevan a la iglesia de Cristo a caer en pecados irremediables, a caer en pecados irremediables. Y nosotros podemos seguir leyendo, segunda de Timoteo del capítulo 3, del versículo 5 en adelante, porque Pablo le dice a Timoteo que evite este tipo de personas, porque es que con esta forma de actuar de personas van a llevar a caer en pecados que son mucho más irremediables. Créame que ahí comprendí yo que el pecado no se piensa y se hace, no, se empieza a incubar,
hasta que da a luz. Eso es como cuando uno concibe a un bebé. Usted no concibe a un bebé un día y al otro día lo tiene. No, son 9 meses que está incubando. Después nace el bebé y tiene un proceso de crecer y todo lleva un proceso, ¿cierto? Hasta el punto donde estamos hoy en día. Ha llevado muchísimos años. Asimismo es el pecado. Hay unos pecados que llevan mucho tiempo de incubación, acá en la mente, acá en el corazón, y cuando dan a luz pecados irremediables. Créame que la mentira no se desarrolla de un momento para otro. Las personas se vuelven ágiles en la mentira día a día, pensándolo aquí en su mente, porque una persona que no piensa en mentir dice una mentira, pero fácilmente escogida. Pero una persona que es ágil para mentir, sostiene la mentira, llora, la hace creer, hace el drama completo y todo el mundo le cree. Y a ese tipo de personas son las que Pablo le dice a Timoteo, por favor evite este tipo de personas. Aquellas personas que son calumniadoras no se hicieron de la noche a la mañana. Ellos empezaron con calumnias pequeñas que aparentemente no hacían tanto daño, hasta que fueron creando calumnias tan grandes, donde muchas personas terminaron involucradas y aún vidas comprometidas en medio de estas calumnias. Y así, por consiguiente, cada uno de las características que hay acá, de los pecados que hay acá, nosotros los tenemos como iglesia, como personas normales que somos, porque aunque hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, porque aunque vayamos a la iglesia, porque aunque recibamos las prédicas semanales, porque aunque hayamos terminado nuestro discipulado, porque aunque somos bautizadas, porque aunque pertenecemos a un ministerio, hemos tenido o tenemos algunas características de estas. Y es necesario que, como Pablo le dice a Timoteo, evítelas. Yo vuelvo y hago la pregunta, ¿y entonces cómo me evito yo? Si yo soy una de las que poseo muchas de estas características. Y es ahí donde viene la gracia redentora de Cristo, que es para cada uno de nosotros y nos lleva a reflexionar que necesitamos un arrepentimiento de corazón delante de Dios. Iglesia, créame que estamos en los últimos tiempos. Y así como dice 2 de Timoteo capítulo 3, en los últimos tiempos vendrán personas burladoras, llevadas por sus propias concupiscencias. Un momentico voy a ir a leer. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, andando según su propio pecado, descarriado, creyéndose en que son buenos. Entonces a esto es lo que nos lleva a Dios hoy. Evitémonos y evitemos este tipo de personas. Y si nosotros somos las personas, lleguemos a un arrepentimiento delante de la presencia de Dios y evitémonos aún hasta nosotros mismos, porque es que ahí es donde llegamos a pecados que van a ser irremediables. Entonces, iglesia, hasta este momento hemos visto algunas formas de actuar de las personas burladoras y algunas características o pecados que también tienen estas personas burladoras, ¿cierto? Pero entonces, ahora yo quiero que nosotros vayamos al salmo con que iniciamos, que fue el Salmo 13, en el versículo 1, y miremos lo que dice allí. El hijo sabio percibe el consejo de su padre, ¿cierto? El hijo sabio percibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El burlador se vuelve tan lejos de ser hijo de su padre y se vuelve hijo de su padre, el diablo. Porque es que un hijo se parece a su papá. Y yo quiero que nosotros empecemos a pensar, y eso fue también lo que redargulló mi corazón. ¿A quién nos parecemos usted y yo? ¿A nuestro Padre Dios, con el ejemplo que nos dio Jesucristo? ¿O a nuestro Padre el diablo, el de destrucción, el que viene solamente a destruir, a hurtar, a matar? ¿A quién nos estamos pareciendo usted y yo? Y este estudio no es para todas las personas, para otras personas que hay en la calle. No empecemos a pensar, uy, no, es que mi prima que es inconversa debiera estar escuchando esta palabra. No, es que mi mamá que no cree en Dios, que no cree en nada, debiera estar escuchando esta conversación, esta prédica. O no, yo siempre lo he dicho, es que yo soy malo, malo, malo.
porque a veces también nos tiramos demasiado duro nosotros mismos. No, este estudio bíblico está diseñado personalmente para cada persona que lo escucha, para cada persona que Dios va a permitir que lo escuche en este momento. Y créame que para eso yo he orado a Dios, diciéndole, Señor, que lo escuche el que verdaderamente necesite escuchar y cambiar su vida. Si lo escucha una sola persona, gloria a Dios, pero que esa persona pueda ser transformada y pueda ser renovada en su vida personal, personal, porque no quiero que vengamos a publicar nuestros pecados públicos. En este momento podemos venir delante de Dios y decirle allí en el lugar donde estamos, Señor, necesito ser renovado y necesito ser transformado. He estado sentado. Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores ha estado, ni con escarnecedores, ¿cierto? Pensemos por un momento, porque allí, en ese salmo, los escarnecedores se cataloga como burladores también. Son burladores, los burladores de la palabra de Dios, los pecadores, los que se han comparado con el mundo. Y ahora quiero que nosotros empecemos a pensar, Señor, ¿seré yo un burlador? Ya llevo diciéndolo como 3 o 4 veces. Y es que a eso es que nos lleva la palabra de Dios a analizar. ¿Seré yo un pecador? Y cuando Dios nos corrobora, sí, has pecado, sí, has fallado, entonces, Señor, por favor, llévame al arrepentimiento. Yo quiero llamarme hijo tuyo. Yo quiero ser ese hijo que recibe los consejos. Yo quiero ser ese hijo que quiere ser reprendido. Yo quiero ser ese hijo, pero no quiero ser ese burlador que no escucha las palabras de su padre. No quiero ser ese escarnecedor. No quiero ser ese burlador que no escucha las palabras de Dios. Entonces el hijo sabio recibe el consejo de padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Los burladores siempre han existido, como lo dije al principio, desde el tiempo de Jesús existen los burladores. Pero Jesús les decía a los discípulos, no se preocupen, si están los burladores por ahí, pues primero se burlaron de mí, no se van a burlar de cada uno de ustedes. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de aceptar el consejo marcando la diferencia, como los que no debemos de marcar la diferencia, ¿cierto? Con los que no aceptan ser reprendidos. Nosotros debemos de marcar la diferencia. Nosotros mostramos verdaderamente un arrepentimiento cuando se nos lleva a darnos cuenta, hemos fallado y no nos enojamos, sino que escuchamos el consejo y tratamos de cambiar. En estos días Dios me ha reprendido de muchas maneras, en muchos de estos pecados que menciona aquí segunda de Timoteo, ¿cierto? En segunda de Timoteo capítulo 3, Dios me ha amonestado en cuanto a ciertos pecados. Has estado en esto, has estado en estos otros, has compartido esto, has hecho esto otro, y Dios me ha llevado a decirle, Señor, perdóname, quiero cambiar, quiero llamarme verdaderamente una hija tuya. Y por eso es que hoy he querido compartir con ustedes también este estudio bíblico para que juntos podamos ir a un arrepentimiento conjunto, podamos llegar delante de la presencia de Dios y no nos quedemos pensando de que como ya somos cristianos, entonces ya no necesitamos arrepentirnos, ¿cierto? Los burladores no están fuera de la iglesia. En el tiempo de Jesús no estuvieron fuera de su círculo, no estuvieron fuera de los discípulos, no. Dentro de los discípulos mismos, dentro del grupo que caminaba con Jesús, habían burladores. O porque los discípulos dudaron en algún momento de Jesús. O porque Judas lo traicionó. Judas se puede decir que fue un burlador de la palabra de Dios. Pedro se puede decir que fue un burlador de la palabra de Dios en el momento que desconfió de él y creyó que Jesús, cuando estuvieron allá en medio de esa tormenta, los iba a dejar morir. Se puede decir que Pedro fue un burlador por desconfiar, por desconfiado, por estar hablando de que el maestro estaba dormido, por estar criticando de que el maestro los iba a dejar morir. Los burladores no están fuera de la iglesia hoy en día, para que no nos quedemos tranquilos. No, es que ellos están fuera. Y además que hoy no hay iglesia, entonces estamos más tranquilos. Están fuera del cuerpo de Cristo.
No, los burladores están con nosotros y aún nosotros hemos sido parte de ellos mismos. A menudo hemos sido parte de ellos mismos. A menudo nos hemos estado mezclando entre ellos o somos parte de ellos. De la lista de las 20 cualidades, observe y examine y vamos a un arrepentimiento de corazón delante de Dios, que a eso es lo que yo le quiero invitar a cada uno de ustedes hoy. Y más que hacer una prédica larga y más que hacer un estudio donde nos confrontemos, es decirles, iglesia, esta palabra a mí me confrontó y decirles, iglesia, esta palabra me lleva a pensar de que yo, Sabelia Londoño, la que les está hablando a ustedes hoy, he sido una burladora de la palabra de Dios y me lleva a decirles que necesito arrepentirme, no solamente públicamente, sino interiormente, de muchísimas cosas que he hecho malas y que yo quiero decirle a Dios, Señor, estamos en los últimos tiempos, sí, y necesito urgentemente ser parte del cuerpo de Cristo, pero ser una parte limpia, ser una parte confiable, ser una parte, Señor, transparente en ti. Y necesito también decirles a ustedes hoy, juntos podemos hacerlo. Si venimos delante de Dios con una actitud arrepentida, podemos hacerlo. Y si estuviéramos dentro de las cuatro paredes llamada iglesia, les diría, hermanos, los invito a que nos arrodillemos y pondríamos una canción de fondo y empezaríamos con una administración delante de la presencia de Dios para decirle, Señor, necesitamos cada día más de ti. Pero hoy también lo voy a hacer y les voy a decir, hermanos, en el lugar donde ustedes están, en su habitación, en la sala de su casa, en el lugar donde ustedes se encuentren, yo les quiero rogar que se pongan sobre sus rodillas y que vengan y junto conmigo pidamos perdón a Dios, pidamos perdón a Dios. Y todos unidos podamos decirle, Señor, perdona nuestras faltas, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, perdóname porque te he ofendido, perdóname porque no he hecho las cosas como tú quieres que sean hechas, perdóname porque he fallado, Dios, perdóname porque no he estado como tú quieres, Señor, que yo esté. Perdónanos, amado Señor. Perdónanos porque no hemos hecho las cosas a ti, como a ti te agrada, Padre Celestial, como tú quieres que sean hechas, Señor. Y quiero invitarles a que ustedes vengan delante de la presencia de Dios. Y digan, Señor, cuántas actitudes hemos tomado de burladores, aún haciéndonos llamar hijos tuyos. Cuántas actitudes hemos tomado de burladores, cuántos pecados tenemos aún dentro de nosotros y los estamos ignorando, haciendo creer que somos hijos tuyos y que ya estamos bien. Para terminar, quiero leer 2 de Timoteo capítulo 4 que dice, versículo 3 que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Vendrán tiempos en que vendrán falsos apóstoles imponiendo bajo su propio pecado lo que se dice, lo que ellos mismos llaman la palabra de Dios y engañarán aún hasta los escogidos. Y es tiempo, iglesia, que desde estos quizás pequeños pecados para nosotros, que somos los que catalogamos el pecado como pequeño o como grande, estamos cometiendo ahora, podamos decirle al Señor, Señor, yo me arrepiento, para que más adelante no tengamos pecados irremediables que nos aparten totalmente de la presencia de Dios. Pecados irremediables que nos aparten totalmente de lo que es la grandeza de Dios, su amor infinito, su poder infinito, su grandeza incomparable. Porque verdaderamente de pequeños y pequeños y pequeños y pequeños pecados vamos a llegar a estar tan lejos de la presencia de Dios que algún día no vamos a ser capaces de volver. Y por eso con gran arrepentimiento les invito
a que doblemos nuestras rodillas, a que cerremos nuestros ojos y a que vengamos delante de Dios y le digamos: Señor, hoy venimos delante de ti, oh Dios, con un corazón arrepentido, declarando una vez más que hemos fallado. Te hemos fallado a ti, le hemos fallado a nuestros hermanos, le hemos fallado a nuestra familia, le hemos fallado al cuerpo de Cristo, Señor, le hemos fallado a nuestra iglesia. Hoy venimos para pedirte perdón una vez más. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona nuestro corazón, Dios. Perdona nuestra concupiscencia, Señor, nuestro pecado que hemos dejado, Señor, arraigar en nuestro corazón y que se ha desenfrenado y se ha desbocado, Dios. Perdona nuestras vidas, Señor. Queremos enfocarnos nuevamente y volvernos hacia ti, Señor. Queremos volver a las sendas antiguas donde había temor y reverencia y donde había pecado también, pero donde se sabía qué era pecado y qué no era pecado. Perdónanos, Dios, porque hoy en día hasta el pecado lo llamamos normal y nosotros mismos no lo hemos creído de que es normal, Dios. Ayúdanos a poder volver a enfocarnos en lo que es verdadero delante de tu presencia, en lo que es pecado y en lo que no es pecado, Señor, y que podamos tener ese discernimiento claro en nuestra vida. Señor, perdónanos porque nos hemos alejado de ti en nuestra vanagloria, en nuestro amor por las cosas al mundo más que por las cosas tuyas, Señor. Padre Celestial, perdónanos porque nos hemos gozado con el mal de los demás. Y amado Señor, hemos normalizado todo, Padre Celestial. Hemos normalizado, Señor, y ya no nos diferenciamos de las personas del mundo. Los hijos tuyos no nos diferenciamos de los hijos del mundo, Señor. Yo hoy quiero que empecemos a marcar esa diferencia, Padre Celestial. Y todos mis hermanos que están hoy orando y haciendo esta petición, Señor, ayúdanos a tener el discernimiento de diferenciar entre las cosas del mundo y las cosas tuyas, de diferenciar entre los hijos del mundo y los hijos tuyos, de diferenciar entre lo que es y no es pecado, Señor. Padre Celestial, hoy venimos con un corazón arrepentido delante de ti, Dios, con un corazón que se quiere humillar, cada uno de nosotros en el lugar donde estamos, en nuestra habitación, en la sala de nuestra casa, en el lugar donde estemos, Señor. Nos arrepentimos de corazón, Dios, y por la conexión que hay del Espíritu Santo con cada uno de nosotros, Señor, declaramos que hoy hacemos parte del cuerpo de Cristo, pero un cuerpo sano, un cuerpo renovado, un cuerpo transformado, un cuerpo edificado, un cuerpo perdonado, un cuerpo, Señor, nuevo en ti. Espíritu Santo, te quiero dar las gracias, Señor, porque a pesar de que no estamos juntos, Señor, podemos sentir la unidad. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria sean para ti. Iglesia, los invito para que no dejen este estudio solamente en estos 30-40 minutos que llevamos, sino que podamos seguir reflexionando en las cualidades que puede tener un burlador y podamos seguir profundizando para que podamos reconocer que necesitamos arrepentirnos delante de la presencia del Señor. Muchas bendiciones, un abrazo para cada uno de ustedes, los recuerdo muchísimo y quisiera volver a reencontrarnos, pero en algún momento cuando Dios lo permita. Muchas bendiciones, hasta la próxima.